Imaginemos por un momento un acto súper cotidiano para cualquiera de nosotros. Levantar la tapa de una computadora portátil, presionar el botón de encendido de un teléfono o simplemente enviar un mensaje rápido. Algo que hacemos sin pensar. Exacto. Hay una expectativa de que todo funcione de inmediato, ¿no? Hay como una arquitectura invisible detrás de cada pantalla que cobra vida mágicamente. Y hoy, bueno, vamos a desempacar esto, porque vamos a explorar cómo la mente que diseñó esa arquitectura no solo sentó las bases de nuestra era digital. Sí, que ya de por sí es muchísimo. Totalmente, sino que además descifró los códigos militares más complejos de la historia. Salvó a unos 14 millones de personas, acortó la guerra más sangrienta de la humanidad y a cambio, fíjate, fue destruida por el mismo gobierno al que le garantizó la supervivencia. Vamos a meternos de lleno en la vida y el legado de Alan Turing. Lo fascinante aquí es que, no estamos hablando solo de un capítulo más en un libro de historia militar, ¿verdad? Al entender a Turing, estamos viendo literalmente el manual de instrucciones del mundo moderno. El código fuente de todo. Exactamente. Cada vez que interactuamos con una aplicación o vemos cómo, digamos, un programa aísla procesos en un servidor con los contenedores de Docker, o incluso cuando una inteligencia artificial formula una respuesta, estamos presenciando el resultado directo de alguien que imaginó máquinas universales y sistemas lógicos muchísimo tiempo antes de que la tecnología para construirlos siquiera existiera. Es una locura pensar en eso, porque para comprender cómo llegó a ser la pieza clave de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender primero cómo funcionaba su cabeza, ¿no? Y eso nos lleva al año 1936. Un mundo muy distinto. Totalmente. El contexto es crucial aquí, porque en esa época, para la gente que nos escucha, la palabra computadora no describía un objeto de silicio y plástico, era una profesión. Era un trabajo, ¿sí? Y casi exclusivamente realizado por mujeres, por cierto. Ajá. Una computadora era, digamos, una persona sentada en un escritorio realizando cálculos matemáticos repetitivos y súper tediosos a mano. Me imagino hojas y hojas de números. Cientos de ellas, quizás ayudadas por calculadoras mecánicas enormes que requerían girar manivelas. Era un proceso exhaustivo, súper lento y donde el error humano era simplemente parte de la ecuación diaria. Y es en este entorno donde un Alan Turing de apenas 24 años publica un documento titulado Sobre números computables. 24 años, wow. Sí, jovencísimo. Y él no intenta inventar una calculadora con mejores engranajes. Él da un salto conceptual absoluto y describe algo puramente abstracto, lo que hoy conocemos como la máquina de Turing. Espera, aquí es donde se pone realmente interesante. Y necesito hacer una pausa porque siempre me ha parecido contraintuitivo. A ver. O sea, ¿cómo diseña alguien el concepto de una computadora moderna en un pedazo de papel décadas antes de que existan los microchips o incluso la red eléctrica para correr un software complejo? ¿Qué era exactamente esta máquina en su imaginación? Es un ejercicio de lógica pura, casi filosófico. Turing imaginó una cinta de papel infinita. ¿Ok? Dividida en miles de pequeños cuadrados. Y sobre esa cinta hay un cabezal. Imagínate como el de una impresora antigua. Este cabezal tiene reglas de operación muy, muy simples. ¿Cómo qué tipo de reglas? Pues puede mirar un cuadrado y leer qué símbolo hay. Digamos un 1 o un 0. Puede borrar ese símbolo. Puede escribir uno nuevo. Y luego puede moverse un espacio hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Nada más? Nada más. Y lo que dicta qué acción va a tomar el cabezal es una tabla de instrucciones finitas, o sea, un estado interno. Bueno, visto así suena casi como el mecanismo de una caja de música, ¿no? Pero un abstracto. O sea, ¿por qué este concepto de leer y escribir unos y ceros en una cinta de papel teórica cambia toda la historia de la ingeniería? Porque hasta ese momento histórico, el paradigma de la ingeniería dictaba que las máquinas tenían un propósito fijo. O sea, el hardware era el destino. Ah, ya entiendo. Si construías un telar, tejía tela. Si construías una máquina registradora, pues sumaba dinero. Para cambiar la función de la máquina, tenías que cambiar la máquina física entera. Y Turing demostró matemáticamente que si tienes este cabezal capaz de leer y escribir símbolos siguiendo instrucciones, no necesitas 100 máquinas diferentes. Solo necesitas una. Exacto.
Solo necesitas una máquina física, a la que llamó máquina universal, y lo único que cambias son las instrucciones que le das en la cinta. Claro, o sea, separó por completo la tarea física de la instrucción lógica. Si lo pensamos con los términos de hoy, él concibió que podías tener un solo aparato físico, el hardware, que fuera como un contenedor vacío. Ujú. Y la personalidad o la función de esa máquina la dictaría la cinta de papel, que vendría siendo el software. O sea, antes de Turing, si querías sumar, fabricabas engranajes para sumar. Si querías restar, ibas al taller y construías otra cosa desde cero. Tal cual. Y él dijo, no, hagamos una sola caja y cambiémosle las reglas. Es el plano maestro de un teléfono inteligente dictado en 1936, sin armar un solo aparato. Exactamente. La capacidad de reprogramar infinitamente un mismo dispositivo, sea para mandar un correo electrónico o calcular la órbita de un satélite, nace literalmente de ese documento. Esa separación conceptual es la cuna de toda la informática moderna. Es brillante, pero bueno, la matemática abstracta no detiene balas, ¿verdad? Y mientras Turing publicaba estas ideas revolucionarias, el mundo colapsaba hacia la guerra. Sí, los tiempos oscuros. Llegamos a 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, estas teorías lógicas dejan de ser un debate académico en las universidades y se convierten en el único salvavidas posible frente al avance de la Alemania nazi. Y el campo de batalla donde esa necesidad se hizo, digamos, más desesperada, fue en las aguas heladas del Océano Atlántico. Los submarinos alemanes, los famosos U-Boot, estaban hundiendo flotas enteras de suministros que iban hacia Inglaterra. Barcos comerciales, militares, de todo. Todo. Y el verdadero terror de estos submarinos no era solo su armamento, que era letal, sino su invisibilidad que dependía de un sistema de comunicación matemáticamente invencible. La máquina Enigma. Así es, usaban la máquina Enigma. A simple vista parecía una máquina de escribir pesada, de uso militar, empotrada en una caja de madera. Pero por dentro era el sistema de encriptación más formidable del planeta en ese momento. Y esto es algo que vale la pena desglosar porque los historiadores siempre hablan de los millones de combinaciones de Enigma, pero entender por qué era tan difícil de romper es lo que de verdad asombra. Funcionaba con un sistema eléctrico, ¿no? Sí, completamente electromecánico. Un operador presionaba la letra A en el teclado. Esa señal eléctrica viajaba a través de una serie de rotores mecánicos, unos discos que giraban adentro. Ujú. La corriente entraba, rebotaba por ahí y encendía un foquito en un panel que mostraba, digamos, la letra X. Y el detalle crítico ahí es el movimiento. A ver. Al soltar la tecla A, el primer rotor giraba un paso. Era como el cuentakilómetros de un auto viejo. Ah, ok. Así que, si volvías a presionar la misma letra A, la corriente eléctrica ahora tomaba un camino totalmente distinto, a través de los discos, y tal vez encendía la letra M. O sea, la misma letra te daba un resultado distinto cada vez. Exacto. Por lo tanto, capturar una señal de radio alemana y ver un mensaje que decía XXM no significaba absolutamente nada. No había patrones visuales que un criptógrafo humano pudiera rastrear. Pero los rotores no eran todo, ¿verdad? Porque la cifra que siempre se cita en los archivos es de 158 trillones de configuraciones posibles. Y 3 o 4 rotores girando no te dan esa cantidad de opciones matemáticas. ¿De dónde sale ese número astronómico? Ese salto al vacío lo provocaba una pieza en la parte frontal de Enigma llamada el panel de cables. Ok. Antes de que la corriente eléctrica de la tecla A siquiera llegara a los rotores, pasaba por un tablero donde los operadores conectaban cables manualmente para intercambiar pares de letras. Como las operadoras telefónicas antiguas. Exactamente esa misma imagen. Si conectaban la A con la Q con un cable, cada vez que tecleabas A, la máquina actuaba como si hubieras presionado Q. Y estos cables se podían reconfigurar de billones de formas distintas. ¡Qué locura! Entonces, sumando las posiciones de los rotores y las combinaciones del panel de cables, llegamos a los famosos 158 trillones. Y aquí viene el golpe de gracia de Enigma. ¿Hay más? Sí, esa configuración, o sea, la clave exacta de los cables y los rotores, cambiaba para todo el ejército alemán cada 24 horas, a la medianoche en punto. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Es como intentar abrir un candado de 158 trillones de combinaciones, sabiendo que, si no lo logras antes de que termine el día, el candado cambia de forma y tienes que volver a empezar desde cero al día siguiente. Así es. O sea, ¿cómo se supone que un equipo de seres humanos con lápiz, papel y calculadoras enfrente eso antes de que den las 12 de la noche? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, desde una perspectiva de esfuerzo manual, era una tarea perdida. Imposible. Imposible. Por eso el gobierno británico instaló una operación súper secreta en unas instalaciones llamadas Bletchley Park, y ahí reunieron a personas entrenadas para ver estructuras y patrones donde los demás solo ven caos. Llevaron a matemáticos, maestros de ajedrez, lingüistas, expertos en crucigramas. La crema innata del intelecto. Y entre ellos estaba Alan Turing, quien entendió rápidamente que la mente humana nunca, jamás, iba a poder procesar tantas variables a tiempo. Y aquí es donde la historia hace clic de una manera fascinante, me parece. Porque Turing observa este problema imposible y aplica la regla fundamental que definió en su artículo de 1936. Si los alemanes están usando una máquina implacable para generar caos, nosotros no podemos responder con mentes humanas cansadas. O sea, a una máquina solo se le vence con otra máquina. Exactamente. La única forma de romper el enigma era automatizar la deducción. Y así nace un coloso electromecánico que llamaron la bomba, o la máquina bomba. Sí, y quienes documentan el funcionamiento de la bomba en los archivos históricos la describen como una serie de gabinetes metálicos enormes, o sea, gigantescos, llenos de tambores giratorios que replicaban internamente la maquinaria de docenas de máquinas Enigma trabajando en paralelo. He visto fotos, parece un muro de cables y cilindros. Y hacía un ruido ensordecedor como un enjambre de abejas metálicas. Pero lo brillante de la máquina de Turing no era su tamaño, sino su lógica. No intentaba descifrar todo el mensaje de golpe, ni leía alemán, digamos. Espera, si no traducía el mensaje, ¿qué buscaba exactamente mientras giraba a toda velocidad? Buscaba contradicciones matemáticas. Y para hacerlo, Turing y su equipo aprovecharon dos cosas fundamentales: la vulnerabilidad de la arrogancia humana, por un lado, y un defecto fatal en el diseño de Enigma por el otro. A ver, cuéntame de la arrogancia humana primero. El error humano era que el ejército nazi era extremadamente rígido, súper disciplinado con sus formatos. Los operadores enviaban un reporte del clima todos los días a primera hora, y solían terminar sus transmisiones invariablemente con la misma frase. Heil Hitler. Exacto. Heil Hitler. Esto le daba a los analistas de Bletchley Park una porción de texto que ya conocían. Un fragmento claro y predecible. Claro, o sea, tenían la palabra en alemán y tenían el código interceptado en la radio de esa misma mañana, pero necesitaban saber qué configuración de Enigma convertía la una en la otra. Tal cual. Y aquí es donde explotaban el defecto de diseño de la máquina alemana. Por la forma en que los cables rebotaban la corriente, una máquina Enigma nunca, bajo ninguna circunstancia, podía encriptar una letra como sí misma. ¡Wow! O sea, una A encriptada jamás de los jamases resultaría en una A. Ah, claro, eso es un error gravísimo de ciberseguridad, incluso para hoy. Crítico. Así que los analistas deslizaban la frase Heil Hitler a lo largo del texto codificado que interceptaban. Si en algún punto una de las letras coincidía consigo misma, sabían inmediatamente que esa parte del mensaje no podía ser la frase. Porque la máquina no lo permitía. Exacto. Cuando encontraban un bloque donde ninguna letra se repetía, conectaban eso a la bomba, y la máquina de Turing empezaba a girar. Si asumía que la configuración era, digamos, opción 1, y la corriente eléctrica formaba un bucle lógico donde la letra tenía que encriptarse como sí misma, la bomba detectaba la contradicción, cortocircuitaba esa opción y avanzaba a la siguiente. Automatizaba el descarte. ¡Qué genio! Eliminaban millones de configuraciones incorrectas en minutos porque se daban de golpes contra sus propias reglas lógicas. Hasta que de repente, los tambores se detenían. Y cuando se detenían... Cuando se detenían, significaba que la máquina no había encontrado ninguna contradicción. Habían hallado la configuración de Enigma para ese día. Y así lograban vulnerar el firewall de seguridad más temible del planeta, día tras día. Día tras día. Romper Enigma permitió a los aliados saber la ubicación exacta de los submarinos alemanes, desviar convoyes y anticipar maniobras terrestres. Los analistas históricos coinciden en que este triunfo matemático literalmente cambió el curso del mundo.
O sea, quebrar Enigma no fue solo una hazaña académica de un grupo de nerds en una mansión. Las estimaciones de los expertos indican que redujo la duración de la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 4 años. Es muchísimo tiempo en una guerra a escala global, y salvaron a más de 14 millones de personas. Turing, operando desde las sombras, con tambores giratorios y teoría abstracta, tuvo un impacto táctico mayor que ejércitos enteros en el campo de batalla. Totalmente. Es una victoria de la información estructural sobre la fuerza bruta militar pura y dura. Y bueno, en una historia tradicional o en una película de Hollywood, este sería el momento en que caen los confetis, ¿no? Desfiles, medallas. Claro, Turing sería recibido como un héroe global. Pero la historia da un giro muy sombrío en este punto. Terminada la guerra, pasamos a la Guerra Fría. Las máquinas que interceptaban los mensajes no fueron exhibidas en museos, ni mucho menos. El Estado británico clasificó absolutamente todo lo ocurrido en Bletchley Park como secreto máximo. Secreto de Estado, sí. Las gigantescas máquinas bomb fueron desmanteladas y destruidas pieza por pieza. Los planos fueron encerrados bajo llave o quemados directamente. Y a los miles de hombres y mujeres que trabajaron allí, incluido nuestro protagonista, Turing, se les ordenó mantener un silencio perpetuo bajo amenaza de traición a la patria. Ni siquiera podían contarlo en casa. No, pasaron décadas sin que sus propias familias supieran el papel que jugaron en la supervivencia de toda Europa. Es tristísimo. Pero el silencio institucional es apenas el comienzo de la tragedia personal de Turing. Y aquí es donde la verdad me da mucha indignación. Avanzamos hasta el año 1952. La guerra ya pasó, estamos entrando en la paranoia de la Guerra Fría. Turing está en su casa desarrollando ideas sobre inteligencia artificial y biología y sufre un robo menor en su casa. Acude a la policía para hacer la denuncia, como cualquier ciudadano, y en el transcurso de las entrevistas, siendo fiel a una sinceridad casi total que dicen que siempre lo caracterizó, Turing admite casualmente, abiertamente, que mantenía una relación sentimental con un joven que estaba vinculado de alguna manera con el ladrón. Y esto plantea una pregunta importante, porque el contexto legal de Inglaterra en ese momento era brutal. Inhumano. La homosexualidad estaba tipificada como delito penal bajo el cargo de indecencia grosera. En cuestión de horas, el brillante matemático que había vulnerado los secretos de Alemania nazi pasó a ser tratado como un vulgar criminal por el Estado que él mismo había salvado. Los registros del proceso legal son súper duros de leer. Frente a la posibilidad de ir a prisión, lo cual habría significado, perder su laboratorio y el fin inmediato de su investigación. Turing acepta someterse a lo que el Estado denominó cínicamente un tratamiento médico. Que de médico no tenía nada. Nada. Básicamente, fue obligado a someterse a la castración química. Le inyectaron dosis masivas de estrógeno sintético durante más de un año. El impacto en su cuerpo y en su mente fue devastador. Le provocó una depresión profundísima. Y para empeorar todo el panorama, el gobierno le retiró sus credenciales de seguridad, lo clasificó como un riesgo y lo aislaron por completo. Sí, la lógica de la inteligencia británica durante esos primeros días de la Guerra Fría era que, al ser homosexual en una sociedad que lo penalizaba y lo criminalizaba, Turing era extremadamente vulnerable a ser chantajeado por espías soviéticos. O sea, el propio Estado creó las condiciones para considerarlo un riesgo. Exactamente. Se convirtió en un pasivo para ellos, un elemento inmanejable para las estructuras de poder. Lo marginaron del mismo campo de la computación que él ayudó a fundar. Todo ese estrés culminó en la tragedia final. Hasta que llegamos al 8 de junio de 1954. Alan Turing, a los 41 años de edad, en la cima de su capacidad intelectual, es encontrado muerto en su habitación. La autopsia revela envenenamiento por cianuro. A su lado, encuentran una manzana con un solo mordisco. Sobre este punto, hay un fuerte debate en los archivos históricos, ¿no es así? Así es, hay dos versiones muy marcadas. El registro oficial de la época y la conclusión del forense dictaminaron suicidio. La narrativa aceptada comúnmente es que, abrumado por los efectos de la castración química, la depresión y la destrucción total de su carrera, Turing decidió terminar su vida recreando una escena de su película favorita, Blancanieves de Disney, inyectando cianuro en la manzana. Que ya de por sí es una historia tristísima. Sin embargo, diversos biógrafos e historiadores contemporáneos presentan una perspectiva alternativa en las fuentes.
Señalan inconsistencias en la escena y argumentan que desde la fría óptica de los servicios de inteligencia de la época, un hombre profundamente resentido con el Estado, aislado y que poseía en su cabeza los secretos nucleares y criptográficos más profundos del país, representaba un riesgo intolerable. Un cabo suelto. Un cabo suelto. La teoría del asesinato encubierto por parte de los servicios secretos británicos sigue siendo muy discutida hoy en día. O sea, me parece increíble y muchos historiadores que analizan cómo reaccionó el gobierno apuntan a una analogía que me parece súper precisa. Sugieren que el aparato de seguridad del Estado británico operó con la misma lógica ciega y mecánica que una computadora básica. ¡Qué ironía!, ¿no? Total. El sistema encontró a un ser humano con características que no encajaban en sus estrechos parámetros morales. Lo identificó como una línea de código incompatible, o digamos, una anomalía en su matriz, y procedió a aislarlo y borrarlo sistemáticamente. Fue una maquinaria puramente institucional aplastando a un individuo, ignorando por completo que ese individuo fue el arquitecto de su supervivencia. Es una forma muy cruda, pero muy clara de visualizar el trato que recibió. Se le aplicó el rigor de un sistema estricto, sin matices, sin humanidad. Turing, el hombre, desapareció en los años 50, pero el código fuente de su mente, sus teorías y su lógica matemática demostraron ser infinitamente más duraderos que los prejuicios de las instituciones que lo juzgaron. Lo cual nos trae de golpe a nuestra era actual, ¿no? Donde las cosas toman un tinte casi surrealista con su legado. Si revisamos los documentos recientes del compendio, en el año 2013, o sea, 60 años después de su muerte, se emitió un documento firmado por la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Es un indulto real oficial perdonando póstumamente a Alan Turing por sus condenas relacionadas a la homosexualidad. Un gesto legal que, predeciblemente, generó muchísima controversia. Y con justa razón, francamente, porque activistas, juristas e historiadores señalan la inmensa hipocresía de este documento. El argumento central es, ¿qué autoridad moral tiene el Estado para emitir un perdón a Turing? Perdonar implica que el individuo cometió una falta que requiere clemencia. Claro. Muchos críticos sostienen firmemente que la historia no requería un indulto real para Turing, sino que el Estado debía pedir perdón de rodillas a la memoria de la víctima. Emitir un perdón oficial se percibe para muchos analistas como un intento burocrático de limpiar la conciencia del gobierno en lugar de admitir el horror que le causaron. Y estoy segura de que esa es una perspectiva histórica muy sólida. El papel firmado en 2013 llega décadas tarde y, la verdad, se queda corto. Pero lo verdaderamente fascinante para mí es que la restitución real de Alan Turing no proviene de ningún documento gubernamental en un archivo. ¿De dónde proviene entonces? Su verdadera redención está construida en silicio, en cables submarinos y en gigantescos centros de datos. Cuando usamos una memoria RAM o cuando un teléfono actualiza su sistema operativo sin necesidad de cambiar los componentes físicos internos, estamos viviendo dentro de la arquitectura que él diseñó. Sus abstracciones triunfaron sobre el olvido institucional. Es una victoria poética y técnica a la vez. Y hay un detalle en particular sobre su legado que todos experimentamos a diario y que me parece el cierre perfecto para entender hasta dónde llegó su imaginación. A ver. Cualquiera que nos escuche seguramente hoy o ayer intentó entrar a una página web o crear una cuenta y le saltó una ventanita pidiendo que identificara semáforos, bicicletas o cruces peatonales. Los famosos CAPTCHA. Exacto, eso se llama CAPTCHA. Y conceptualmente, los expertos explican que un CAPTCHA es una aplicación directa, aunque digamos en reversa, de lo que conocemos como el test de Turing. Es uno de sus aportes más proféticos. Años después de la guerra, Turing empezó a preguntarse si las máquinas podrían llegar a pensar. Y para evitar debates filosóficos interminables sobre qué es la conciencia, propuso una prueba práctica. El juego de la imitación. Así es. Imaginemos a un juez humano enviando mensajes de texto, por así decirlo, a dos entidades ocultas en otra habitación. Una es una persona y la otra es una computadora. Si después de conversar un rato, el juez humano no puede distinguir cuál es la máquina y cuál es la persona, entonces, según Turing, esa máquina debe ser considerada inteligente. O sea, no importa si tiene sentimientos, importa si el resultado es indistinguible. Exacto. No importa si siente, importa que procesa la información de manera indistinguible a nosotros. Y hoy vivimos obsesionados con esa frontera.
Cada vez que usamos un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT para redactar un correo o resumir un texto, estamos presenciando a toda la industria tecnológica tratando desesperadamente de superar el estándar que él delineó en papel hace más de 70 años. Él diseñó los parámetros para evaluar a una inteligencia no biológica en una época donde las computadoras todavía usaban tarjetas perforadas y engranajes ruidosos. Ese nivel de previsión es casi incomprensible. Verdaderamente lo es. Y bueno, hemos recorrido un camino larguísimo hoy. Empezamos analizando la vida de un joven que dibujó cuadrados abstractos en una cinta de papel infinita. Ujú. Vimos cómo su mente desarticuló la maquinaria de guerra más letal del siglo XX, buscando contradicciones en un enjambre de tambores giratorios, y terminamos enfrentando la dolorosa tragedia de una mente brillante aplastada por la intolerancia legal. Pero al final, el sistema lógico que él concibió terminó rigiendo al mundo entero, haciéndolo inmortal. Entender los mecanismos y sobre todo los inmensos sacrificios detrás de esta tecnología cambia profundamente la óptica. El teléfono o la computadora frente a nosotros no son solo herramientas comerciales, son el testamento material de ideas que nacieron de la necesidad de sobrevivir. Totalmente de acuerdo. Y para terminar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejarle a la gente que nos sintoniza algo para reflexionar, construyendo sobre esto último que hablamos de los CAPTCHAs y la IA. Pensemos en ese test de Turing y en nuestras rutinas. Si el test de Turing mide el punto exacto en el que una máquina logra engañar a una mente humana, y nosotros nos pasamos todos los días resolviendo esos CAPTCHAs, identificando autobuses en las pantallas para demostrarle a unos servidores que nosotros somos los humanos. ¡Wow! Ya veo para dónde las. ¿Significa esto que, sin darnos cuenta, estamos entrenando con cada clic a las mismas inteligencias artificiales que Turing imaginó para que eventualmente pasen su propio test a la perfección, haciendo que la frontera entre lo humano y el software sea imposible de distinguir? Es como si el ecosistema que Turing imaginó nos estuviera usando para terminar de construirse a sí mismo. Sigan cuestionando sus pantallas y hasta la próxima. Mantengan la curiosidad encendida.